El líder chavista Nicolás Maduro denunció este lunes que 8 barcos militares de Estados Unidos, junto a un submarino y 1.200 misiles, apuntan directamente hacia Venezuela. Durante una conferencia en Caracas, calificó esta acción como la mayor amenaza en 100 años en el continente y aseguró que Venezuela entrará en máxima preparación para su defensa. Los presidentes de China y de Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, criticaron este lunes a Estados Unidos y a Occidente por su comportamiento intimidatorio contra las demás naciones. Más de 800 muertos y al menos 2.700 personas resultaron heridas tras el mortal sismo de magnitud 6 que golpeó Afganistán. El impacto se sintió sobre todo en las provincias de Kunar, Nangarhar, Laghman y Nuristán, las cuales también fueron sacudidas por 5 réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros. El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria el domingo, anunció su equipo, añadiendo que se sospecha que Rusia estuvo detrás del incidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el lunes que 8 barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe. El gobernante expresó que se ha montado contra su país un bodrio y que la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal es solo comparable en su momento con la crisis de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con Estados Unidos que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico. Maduro dijo que las autoridades estadounidenses se equivocan creando la que calificó como una narrativa bien absurda, sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de buques de guerra, al insistir en que el país caribeño tiene récord en su lucha contra el comercio ilegal de narcóticos. En ese contexto, el líder del chavismo señaló que los 2 canales de comunicación que su país tiene con Estados Unidos, uno con el encargado de negocios interino de la llamada Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, John Encinas, y otro con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, están hoy malogrados y maltrechos. Como se recuerda, el buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó este viernes en la noche al Canal de Panamá desde el Pacífico, rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela. 3 buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Nicolás Maduro habría estado a punto de dejar el poder en Venezuela antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, calificadas como fraudulentas por amplios sectores de la comunidad internacional. La revelación surge de un informe de inteligencia citado por la revista colombiana Semana, que indica que esta posibilidad se manejó durante las negociaciones entre el régimen chavista y la oposición. Según el documento, Maduro contempló seriamente abandonar el poder en ese momento, pero fue disuadido por el ministro del Interior y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello. La razón principal habría sido el temor de Cabello a que se revelaran secretos sensibles del régimen si Maduro dejaba el cargo. El informe procedente del Medio Oriente y compartido entre agencias de inteligencia de Colombia y otros países señala que Cabello utilizó su control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre los organismos de inteligencia para impedir la salida de Maduro, asegurando así la continuidad del régimen y la protección de los intereses del llamado Cártel de los Soles. Este no sería un hecho aislado. En diciembre de 2020, antes de las elecciones parlamentarias, Maduro ya había condicionado su permanencia al resultado electoral, afirmando públicamente que dejaría la presidencia si la oposición recuperaba la mayoría en la Asamblea Nacional. En octubre de 2023, el chavismo y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados, con la mediación de Noruega y el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea. Este pacto contemplaba la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 y el respeto a los derechos políticos,
incluyendo garantías como la rehabilitación de candidatos opositores, observación internacional y condiciones electorales equitativas. Sin embargo, múltiples puntos del acuerdo no fueron cumplidos por el régimen. Entre ellos destacan la negativa a habilitar a líderes opositores como María Corina Machado, la falta de observación internacional plena, restricciones al voto en el exterior y la ausencia de igualdad de condiciones en la campaña electoral. Pese a ello, Maduro participó en los comicios y fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora, el organismo no ha presentado las actas que validen ese resultado, mientras que la oposición asegura contar con más del 80% de las actas oficiales, las cuales indican que el ganador fue Edmundo González Urrutia, con una ventaja de más de 30 puntos. La tensión política se agrava con el reciente despliegue de una flota militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, que incluye al menos 8 buques de guerra, algunos de ellos frente a las costas venezolanas. Entre ellos se encuentran destructores como el USS Jason Dunham y el USS Gravely, así como el submarino nuclear USS Newport News y el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que transporta más de 4.500 marines. Washington asegura que esta operación busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y debilitar a las organizaciones criminales vinculadas al Cártel de los Soles, supuestamente encabezado por Maduro y miembros de su círculo cercano. El gobierno venezolano ha respondido con acusaciones de amedrentamiento y ha ordenado el despliegue de tropas y milicias dentro del país como señal de resistencia. Ramax, un dron acuático táctico e indetectable por radares, es la nueva arma de Venezuela presentada por el gobierno de Nicolás Maduro para monitorear el avance de los buques destructores norteamericanos en aguas del Caribe. No existe antecedentes en Venezuela de un dispositivo de esta magnitud. Un vehículo acuático remotamente pilotado con características sumergibles. No detectable por los radares convencionales. Hecho con material ecológico, energía renovable, bajo un software libre y elaborado con un talento y material 100% venezolano. Según lo anunciado en un video promocional, el dron ha sido desarrollado por la Academia Militar de la Armada Venezolana y su forma está inspirada en un tiburón. Está solicitando auxilio no solamente a Guterres en la ONU, sino que hoy está desplegada en la CELAC tratando de realinear la fuerza de los países de América Latina y del Caribe, advirtiendo que los misiles están apuntando en contra de Venezuela, y eso es el reconocimiento del mayor nivel de temor expresado públicamente, al punto de que Maduro ya ha dicho que no duerme, como él supone que tampoco duerme Donald Trump. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a amenazar a Estados Unidos, asegurando que se convertirán en su peor pesadilla si intentan ingresar a su territorio. A los halcones del norte, que lo tomen con calma, que lo tomen con paciencia, que no se atrevan, porque seremos su peor pesadilla. Y las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir al pueblo de Bolívar. El experto en temas internacionales, Miguel Ángel Mackey, explicó en Radar 24 que la respuesta venezolana revela temor. Los marines, etcétera, listos para ingresar a Venezuela. Eso va a ocasionar, acuérdate lo que digo, en la torta, como ha pasado en la historia, se va a voltear, nadie va a querer morir por Maduro. Según indicó, el final del dictador venezolano Nicolás Maduro sería cárcel o muerte. Y el derrocamiento significará que o terminan en la cárcel o terminan muertos. No hay otro camino para quienes le quitaron casi 25, 27 años de existencia como proyecto nacional a este hermano país que queremos tanto, que es Venezuela. En medio de la tensión Venezuela-Estados Unidos, desde Rusia la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó la solidaridad de su país con el gobierno venezolano. Yo también le digo al presidente Trump, si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia.
modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países, como estamos haciendo con Colombia, si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Nuestra Superintendencia Nacional Antinarcóticos, nuestras policías y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionales de la más alta calidad, ética y moral, si de verdad se quisiera enfrentar ese problema. Ahora, hay un asunto que el mismo presidente Petro lo ha dicho varios presidentes y presidentes de la región, que es el tema del consumo, ¿verdad? El problema de la producción, del tráfico, del consumo y del lavado de miles de millones de dólares. En cualquiera de esos temas que quieran compartir nuestra experiencia de lucha, estamos a la orden de manera soberana y pacífica. Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, criticaron de forma conjunta a Estados Unidos y Occidente este lunes en una cumbre en la ciudad china de Tianjin, que busca promover una gobernanza mundial alternativa con Pekín como centro de las relaciones regionales. Durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi Jinping criticó el comportamiento intimidatorio de algunos países en una referencia velada a Estados Unidos. El mandatario llamó a oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Washington. 80 años después, la tendencia actual hacia la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo no ha cambiado, pero persisten las sombras de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo. Las nuevas amenazas y los desafíos siguen en aumento. El mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencia y cambio, y la gobernanza global se encuentra en una nueva encrucijada. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto, que se extiende desde hace 3 años y medio. Asimismo, Putin aseguró que podría asumir el liderazgo en el proceso de formación de un sistema de gobernanza global más justo. Putin asegura que la iniciativa es relevante en una situación en la que algunos países siguen sin renunciar a su afán de dictadura en los asuntos internacionales. Como se sabe, la cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque, entre ellos India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, así como otras 16 naciones afiliadas como observadores. Un incidente aéreo involucró a la presidenta de la Comisión Europea. El avión en el que viajaba Ursula von der Leyen sufrió el domingo una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria, algo que finalmente pudo hacer utilizando herramientas de navegación terrestre. Según la Comisión Europea, las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente se debía a una interferencia flagrante de Rusia, pero no estaba claro si el vuelo charter había sido objeto de un ataque deliberado. Por supuesto, somos conscientes y estamos acostumbrados de alguna manera a las amenazas e intimidaciones que son un componente habitual del comportamiento hostil de Rusia. Por supuesto, esto no hará sino reforzar aún más nuestro inquebrantable compromiso de aumentar las capacidades de defensa y el apoyo a Ucrania. Von der Leyen viajó a Bulgaria como parte de una gira por 7 países de la Unión Europea, fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la plena solidaridad del bloque. La Comisión Europea señaló que la región ha experimentado muchas de estas actividades de interferencia y suplantación, y añadió que ha sancionado a varias empresas que se cree que están involucradas.
Los restos de Idan Shtivi, un rehén retenido en la Franja de Gaza y recientemente trasladados a Israel, fueron identificados. Así lo anunció el sábado la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Shtivi tenía 28 años de edad cuando fue asesinado el 7 de octubre de 2023 en el festival musical Nova, donde asistió como fotógrafo. El ejército había anunciado el viernes que trajo los cuerpos de 2 rehenes fallecidos desde el ataque de Hamas a Israel en 2023, solo uno de los cuales había sido identificado como Ilan Weiss. Weiss, de 55 años y residente en el kibutz Be'eri, al este de Gaza, fue asesinado en el ataque del movimiento islamista palestino a Israel y su cadáver fue posteriormente transportado a la franja. Netanyahu expresó sus condolencias a las familias de los 2 cautivos fallecidos y reiteró que la campaña para traer a todos los rehenes continúa. De las 251 personas secuestradas por Hamas, 47 permanecen en la Franja de Gaza y se cree que una veintena siguen aún vivas. Israel anunció el domingo que mató al portavoz del brazo armado del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza. La víctima del más reciente golpe israelí a la cúpula de Hamas fue Abu Obeida, portavoz de las brigadas Esedin al-Qassam, quien durante años apareció habitualmente en los mensajes en video de los milicianos palestinos. La baja fue adelantada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y posteriormente confirmada por su ministro de Defensa Israel Katz, quien dijo en la red social X que Obeida había sido eliminado en Gaza. Poco antes de este anuncio, Hamas había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de 3 meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Han Yunis, en mayo pasado. La alta dirección de Hamas ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza y el Estado hebreo ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, incluso en el extranjero, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023. En el frente de guerra, intensos bombardeos israelíes dejaron el domingo al menos 24 muertos en distintos puntos de la franja, entre ellos Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino, según la Defensa Civil gazatí. Rogamos a Dios que la guerra termine, ya que estamos muy cansados del desplazamiento, el miedo y el hambre, y hemos llegado a temer a la noche y a dormir en nuestras carpas. Del balance de 24 muertos en los ataques del domingo, según la Defensa Civil, 15 murieron supuestamente cerca de centros de distribución de ayuda. La AFP no puede verificar de forma independiente el balance de la Defensa Civil dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación y las dificultades de acceso sobre el terreno. Israel, que prepara una ofensiva contra Ciudad de Gaza, ha aumentado los bombardeos y ha advertido que hay que evacuar el área. La Cruz Roja denunció el sábado los planes de Israel de realizar una evacuación masiva de Ciudad de Gaza, mientras que el ejército israelí endurece su asedio de esta aglomeración con vistas a una operación militar. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, aseguró que la medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil. Además, afirmó que muchos civiles no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad. Según una estimación de la ONU, alrededor de 1 millón de palestinos se encuentran en Ciudad de Gaza. Miles de habitantes ya han huido de la ciudad, situada en el norte del territorio asolado por la guerra, que fue desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El sábado, la Defensa Civil local reportó 47 muertos en ataques israelíes en el territorio palestino, principalmente en Ciudad de Gaza. Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente el balance de la Defensa Civil. A pesar de la presión internacional, el ejército israelí no da señales de que vaya a suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones de Hamas. Aunque no llamó explícitamente a evacuar la mayor urbe del territorio palestino, el miércoles afirmó que esto es inevitable. Más de 800 muertos y al menos 2.700 personas resultaron heridas tras el mortal sismo de magnitud 6 que golpeó a Afganistán. El impacto se sintió sobre todo en la provincia de Kunar, Nangarhar, Laghman y Nuristan, a donde se dirigían los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo
ocurrido a solo 8 kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincia de Nangarhar. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, informó que las cifras no son definitivas y podrían aumentar. Asimismo, dijo que sus equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados. Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, informó que equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul había llegado al área para asistir en las operaciones de rescate. Sin embargo, advirtió que muchas áreas remotas aún no habían podido reportar cifras de víctimas y que se esperaban que los números cambiaran conforme se recibieron más informes. Las imágenes captadas por equipos de televisión muestran a soldados talibanes y civiles cargando a víctimas heridas en camillas hacia helicópteros militares. Los vuelos de emergencia transportaron sin cesar a los heridos hacia hospitales en Jalalabad y Kabul, donde los médicos lucharon para hacer frente al torrente de víctimas que llegaban. El Papa León XIV envió un telegrama de solidaridad firmado por el cardenal Parolin por uno de los peores desastres naturales de la historia del país. Este desastre agrava los complejos desafíos humanitarios que enfrenta Afganistán. Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, urgió a los donantes internacionales a apoyar los esfuerzos de ayuda, señalando que el terremoto añade muerte y destrucción a otros desafíos, incluyendo la sequía y el retorno forzado de millones de afganos de países vecinos. Este es el tercer terremoto catastrófico en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021 tras la retirada de las fuerzas internacionales y los recortes en la financiación gubernamental. La financiación humanitaria también se ha desplomado a $767 millones este año, frente a los más de $3.500 millones de 2022. Las agencias humanitarias internacionales denuncian las crisis desatendidas en Afganistán, donde más de la mitad de la población necesita ayuda urgente. Hasta el momento, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores afgano, ningún gobierno se ha ofrecido a proporcionar la ayuda humanitaria necesaria a la población afectada. En una publicación en X, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que los funcionarios de la ONU en Afganistán están trabajando para brindar asistencia inicial, mientras que también en una publicación en la plataforma de redes sociales, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó su esperanza de que la comunidad de donantes no dude en apoyar las iniciativas de ayuda. Hoy, 30 de agosto... Familiares de desaparecidos e integrantes de grupos de búsqueda de personas en México marcharon el sábado en Guadalajara contra la indiferencia y pidieron justicia. Unos 300 manifestantes avanzaron por las avenidas principales de la capital del estado de Jalisco hacia el Palacio de Gobierno Estatal en la marcha, organizada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Hoy vengo a alzar la voz por todos y por todos los desaparecidos, por cada uno de que tenemos el dolor de tener a alguien que no está en nuestra casa. Falta en todas las sillas de todas estas familias a alguien de sus familiares. México registra oficialmente 120.000 personas desaparecidas, una cifra que aumentó de forma exponencial desde finales de 2006, cuando el gobierno militarizó la lucha contra los cárteles de la droga. Jalisco, centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista, es la provincia mexicana con el mayor número de personas desaparecidas, con casi 15.700.
Decenas de personas se concentraron también en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, en representación de las víctimas de esa región del país. Yo lo que le pediría al gobierno y sobre todo a la presidenta Sheinbaum, que nos encuentren. Nosotros tenemos desde el 2014, yo desde el 2014, buscándolo. El Comité Internacional de la Cruz Roja instó en un comunicado a los estados de México y Centroamérica a atender a las familias de desaparecidos. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el sábado la muerte de su primer ministro y la de varios miembros de su gabinete en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná. Los hutíes indicaron en un comunicado citado por su cadena Al Masira el martirio del combatiente Ahmad Ghaleb al-Rawi, jefe del gobierno. Aunque el enemigo nos ha causado dolor con este ataque, juramos ante Dios, el pueblo de Yemen y las familias de los mártires y de los heridos que tomaremos venganza. De nuestro profundo dolor forjaremos la victoria. Afirmamos a nuestro pueblo que nuestras fuerzas armadas permanecen fuertes y el logro del enemigo no fue más que un golpe de suerte. El ejército israelí, por su parte, indicó que había bombardeado el jueves un objetivo militar en la capital yemení. Apoyados por Irán, los rebeldes controlan amplias zonas del país que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida la capital Saná, donde han instalado sus instituciones políticas. Los hutíes han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, afirmando actuar en solidaridad con los palestinos, pero la mayoría de estos fueron interceptados por el ejército israelí. El último de ellos tuvo lugar el miércoles, cuando los rebeldes yemeníes reivindicaron un lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo, que indicó haberlos interceptado. El magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, marcó un antes y un después en la sociedad colombiana, particularmente en sus hijos, el mayor de los cuales, Juan Manuel, describe cómo transformar ese recuerdo en motor político de cara a las presidenciales de 2026. Pues desde el asesinato de mi papá, creo que ambos sentimos el deseo de comprometernos con un legado, con unos principios, unos valores que Luis Carlos Galán defendió en la política desde el nuevo liberalismo. Hoy, a sus 52 años y con una trayectoria política en la que se ha desempeñado como viceministro de la Juventud, analista, ministro plenipotenciario de la Embajada de Londres y senador de la República por 3 periodos, Juan Manuel Galán se postula como precandidato presidencial por el nuevo liberalismo. La recuperación del nuevo liberalismo como partido exterminado por la violencia en un acto de reparación de la Corte Constitucional por unanimidad, pues fue muy importante para reabrir ese espacio, para defender esas ideas, esos principios, esos valores. Galán, quien ya había sido candidato para las presidenciales de 2018, asegura que esta vez la apuesta es distinta, pues al renacer del partido fundado por su padre, que desapareció tras su asesinato, volvió a la vida política en 2021 y hoy tiene representantes en varios escenarios. Y lo que hemos procurado es precisamente que el partido empiece a existir como una realidad política electoral en todo el territorio nacional y pues logramos en el 2023 58 alcaldías, 320 concejales, 168 ediles, 11 diputados. Galán, que como senador impulsó leyes como la de tratamiento para personas con problemas de adicción a las drogas, la de salud mental y la que regula el uso medicinal del cannabis, insiste en la necesidad de fortalecer el sistema sanitario del país, advirtiendo serias críticas al gobierno de Petro por su administración de esta cartera. Pues es que todos los precandidatos de la izquierda lo que apuntan es a destruir el modelo de salud, que es un proyecto de Estado que Colombia construyó desde hace 30 años, que universalizó el acceso a la salud. Y eso tiene una correlación con la línea de pobreza muy cercana. Además, protegió el bolsillo de las personas. El gasto de bolsillo en salud hasta ahora era el más bajito en promedio de los países de la OCDE. Todos esos activos, ¿por qué los vamos a destruir? ¿Por una ideología? ¿Por un dogma ideológico? De cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 26 de mayo de 2026 y en la que participarán más de 70 precandidatos inscritos, Galán tendrá que abrirse camino en medio de figuras ya posicionadas, y el nuevo liberalismo prevé definir un candidato único mediante una consulta interpartidista con sectores afines.
España dio por finalizada el domingo la emergencia vigente durante varias semanas por una de las peores olas de incendios forestales que afectó al país en los últimos años y que dejó 4 muertos y más de 350.000 hectáreas quemadas. El domingo solo quedaban activos 3 grandes incendios, mientras que en la peor parte de la crisis llegaron a arder simultáneamente más de 20, según informó en rueda de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias de España. Resumiendo, este trágico episodio de la historia de nuestro país, de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado. Pero la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia. Así como en semanas pasadas, una ola de calor, la más intensa desde que hay registros según la Agencia Estatal de Meteorología, avivó las llamas, pero condiciones meteorológicas favorables en los últimos días ayudaron a los bomberos que luchaban contra las llamas a controlarlas. La ola de incendios, una de las mayores catástrofes medioambientales que ha sufrido España en años recientes, según el gobierno, afectó especialmente a toda la mitad oeste del país, sobre todo a las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura. Esto provocó además una gran pugna política, con los socialistas en el poder culpando a los conservadores del Partido Popular de negar el cambio climático y descuidar las políticas contra el fuego en las regiones que gobiernan, que fueron las más afectadas. Los conservadores a su vez acusan al gobierno central de escatimarle medios, como los del ejército, aunque la unidad militar de emergencias estuvo en todos los grandes incendios.